Vamos a ver una aplicación del proceso analítico jerárquico AHP a la priorización de sectores económicos. Y para ello utilizaremos un caso realizado en el estado de Guanajuato, en México. Bien, todas las administraciones se encuentran con recursos escasos y a la hora de invertir esos recursos o de gastar esos recursos, pues necesitan priorizar aquellos sectores en los cuales van a invertir. Y para ello necesitan saber cuáles son los más importantes, con el fin de repartir ese dinero entre los más importantes y además concentrar esfuerzos en aquellos que sean más importantes. Bien, para ver cómo se puede realizar un trabajo de este tipo, vamos a ver un estudio realizado en el estado de Guanajuato, en México, en el cual se determinaron una serie de sectores económicos como fueron la agricultura y la agroindustria, la ganadería, el comercio, el sector automotriz, la industria manufacturera, el turismo, el patrimonio cultural y la tecnología científica. Y el gobierno del estado de Guanajuato se encontró con el problema de cómo repartir esos recursos escasos entre estos sectores económicos de forma que pudiesen incidir en aquellos que fuesen más importantes para el Estado. Bueno, a fin de determinar la importancia de estos sectores económicos, lo primero que se hizo fue definir los criterios que iban a determinar la importancia de cada uno de los sectores. Criterios que se dividieron en 4 grandes macrocriterios, que eran macrocriterio social, tecnológico, de medio ambiente y económicos. Y dentro de cada uno de estos macrocriterios, pues había una serie de criterios secundarios, como era la generación de empleos dentro de los sociales, el desarrollo intelectual y el capital humano, la inmigración, dentro de los tecnológicos, el desarrollo tecnológico, la sustitución de importaciones, la industria del conocimiento, dentro del medio ambiente, la contaminación, la preservación de recursos naturales y el manejo integral de residuos, y dentro de los económicos, la incidencia en el Producto Interno Bruto, el mercado de producto y las cadenas productivas. Y lo que es muy importante, con el fin de que todos los que interviniesen en el proceso de toma de decisiones, de priorización de sectores económicos, supiesen o hablasen el mismo idioma, se definió muy bien cada uno de estos criterios lo que significaba, de manera que todo el mundo hablásemos el mismo idioma. Entonces, por ejemplo, a la hora de hablar de generación de empleo, se dice que es el efecto que tiene la actividad económica en la creación de nuevos espacios que ocupen a la población. En el caso de la industria del conocimiento, creación de actividades económicas que involucran el capital intelectual altamente especializado al servicio de la iniciativa privada de la región. Y así cada uno de los criterios a utilizar. Bien, el problema queda planteado de esta manera. Tenemos una serie de sectores económicos, queremos priorizarlos y para ello utilizamos una serie de variables, una serie de criterios que están a su vez agrupados en 4 macrocriterios: sociales, tecnológicos, medio ambiente, económico, y cada uno de ellos tiene una serie de subcriterios que componen ese macrocriterio. Bien, visto esto, se eligió un grupo de encuestadores para que realizase todo el trabajo de campo. A este grupo de encuestadores se le dio un pequeño curso de formación, porque para ellos era una tecnología desconocida. Se redactó la encuesta que ellos iban a utilizar para entrevistar a los expertos y se seleccionaron una serie de expertos. En este caso fueron 20 expertos, había 6 expertos sociales, 6 expertos en medio ambiente, 4 expertos económicos y 5 expertos tecnológicos. Y con la encuesta que se había redactado, lo que se fue ya es a entrevistar a los expertos. Y la entrevista a expertos consistió en explicarles muy bien el método que estábamos utilizando, lo que se pretendía de ellos y plantearles estas comparaciones pareadas en las cuales, por un lado, primero se les pedía que comparasen la importancia entre los macro factores o macrocriterios, factores sociales, factores ambientales, factores sociales o económicos, para determinar cuál era la priorización e importancia de cada uno. Después se les preguntaba dentro de cada macro criterio, pues también para determinar la importancia de los subcriterios o criterios secundarios que aparecían dentro de cada macrocriterio. Y por último, ya se preguntaba para cada uno de los criterios secundarios la comparación pareada entre los distintos sectores: agricultura y agroindustria o ganadería, ganadería o comercio, industria manufacturera o turismo. Con toda esta información se construyeron las matrices de comparación pareada
y se determinó la consistencia de las matrices y se calcularon sus vectores propios. El resultado de la ponderación de los criterios fue la que aparece en la pantalla, en la cual aparecen por un lado los factores sociales, tecnológicos, ambientales y económicos, con los subcriterios que corresponden a cada uno, y esta sería la ponderación, en la cual, como vemos, el factor o el criterio más importante es la generación de empleo dentro de los factores sociales, es el primero. El segundo es el desarrollo intelectual o capital humano. El tercero es la preservación de los recursos naturales ya dentro de los factores ambientales. Y así quedaron ordenados todos los criterios secundarios y, sobre todo, quedaron ponderados. Una vez teníamos la ponderación de los criterios, pasamos ya a ver la ponderación de las distintas alternativas, los distintos sectores económicos en función de cada criterio. Aquí tenemos los 12 criterios y esta es la ponderación de estos sectores económicos en función de cada criterio. Como vemos, en función de cada criterio, pues como es lógico, o como se puede esperar, la importancia de cada sector económico puede ser distinto. Por ejemplo, para el criterio 1 lo más importante era la industria manufacturera. De modo, para el criterio 2, la más importancia era la tecnología científica, y así en cada uno de los criterios. Una vez tenemos ya determinadas la importancia de los criterios y la importancia de los sectores económicos para cada criterio, el producto de ambas matrices nos da la ponderación final de los sectores económicos en función de todos los criterios y de su importancia. Y este fue el resultado final, en el cual tuvimos la priorización de los sectores económicos, en la cual el más importante resultó ser el de tecnología científica, seguido de la industria manufacturera, de la agricultura y agroindustria, del sector automotriz, etc. Esta priorización o esta ponderación permitió al Estado de Guanajuato, al Gobierno de Guanajuato, repartir primero conocer cuáles eran los sectores económicos de más trascendencia dentro de su Estado y después gestionar esos recursos escasos en función de esa importancia e incidir en aquellos sectores que son más importantes. Con ello hemos visto una aplicación del proceso analítico jerárquico AHP a la priorización de sectores económicos, en este caso utilizando un estudio realizado en el Estado de Guanajuato de México.